A ver, buenas tardes. Bienvenidos al Ateneo de Santander, que como saben, bueno, no sé si saben ustedes que lleva 110 años, hemos cumplido ya, o sea que son una cantidad enorme de actos culturales. Tenemos hoy dos personas muy apreciadas, sobre todo la que tengo yo inmediatamente a mi izquierda, que es Sinforiano, que va a presentar con el libro de Miguel Platón, Carnicero, ¿verdad? La represión de la posguerra. Dos cosas, él admite preguntas al final de la conferencia. Cuidado con los teléfonos que siempre suenan. Y luego están los libros, se pueden, o sea, los pueden comprar fuera y él pues los firma al final de la conferencia. Muchas gracias por haber venido y adelante. Bueno, pues reiterar el saludo y el agradecimiento a todos por estar aquí. Hoy tengo el placer y el honor de presentar al que para mí es el libro más importante de este siglo y quizá también del pasado en cuanto a nuestra historia reciente se refiere. Y no es ninguna exageración. Es curioso que en España se considere revisionismo a aportar datos que desmonten la versión establecida por los perdedores de la Guerra Civil Española, pero a pesar de mentiras y de leyes hechas de facto para proteger esa mentira, se antoja vital el lema de los notarios: nada antes que la verdad. Hay dos o tres libros fundamentales que hacen descalabrar las leyes de memoria aprobadas por socialistas, por comunistas, por independentistas, por filoterroristas y todos los demás que forman ese grupo. Uno fue publicado hace unos años, pocos, se llamaba 1936, Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, donde dos historiadores demostraban, sin lugar a discusión, el pucherazo, el fraude que cometieron los socios del Frente Popular, manipulando y falsificando las actas electorales, lo que supone la aniquilación de cualquier tipo de legitimidad de ese gobierno. Otro libro lo escribió un amigo y camarada, Jorge García Contel, se llama Cartas boca arriba, donde desmenuza la legislación republicana, demostrando que en su propio germen llevaba la destrucción, por sectaria, por parcial y por totalitaria. Y llegamos a este último, la represión de la posguerra de Miguel Platón. Miguel, que ha sido director de información en la agencia EFE, consejero de Radio Televisión Madrid, director de multimedia, entre otras cosas que él, si quiere, luego ampliará. Es el autor de más de una docena de libros de temática histórica. Buena parte de ellos editados con la editorial Actas, cuya cabeza visible tenemos aquí también, que es Luis Valiente. La editorial Actas probablemente es la editorial de libros históricos más importante, o por lo menos la de más calidad de este país. La represión de la posguerra es la obra, yo creo que definitiva e irrebatible, sobre este espinoso asunto de la represión tras la guerra civil. Espinoso asunto sobre el que tanto se ha mentido y sobre el que tanto se ha exagerado. El propio Miguel nos contará, supongo, cómo llega a poder estudiar los miles y miles de sumarios de aquellos procesos que se llevaron a cabo después de acabar la guerra, también antes, también durante la guerra se llevaron a cabo. ¿Y cómo pudo eso? Poder estudiar esos sumarios que parece ser han estado ocultos a la vista de otros historiadores, de otros investigadores hasta ahora. Y digo que es irrebatible porque son como actas notariales. Al leer el libro yo lo que he visto es que Miguel Platón no da su opinión. No es del estilo de Ángel Viñas, como hablábamos antes, de que después de contarnos algo dice se puede llegar a la conclusión de... Sí, y de lo contrario también. Lo que hace Miguel Platón es prácticamente un acta notarial, una hoja sobre hoja. Lo que hace es recoger lo que encuentra en esos expedientes, retratarlo, agruparlo, desmenuzarlo para que luego el lector sepa a qué se enfrenta
y pueda hacerse una idea clara y meridiana de lo que fueron aquellos procesos. Se cae por su peso la afirmación que muchos habremos oído, seguramente, de el entonces jefe de Estado, el general Franco, firmando sentencias de muerte mientras comía churros. La cosa era mucho más complicada y mucho más seria. Platón demuestra en este libro cómo no es la voluntad de Franco ni la voluntad de unos militares en un momento dado que se enfrentan, son jueces o son vocales en un juicio, sino que quien decide realmente al final lo que va a ocurrir ahí son los auditores militares, son los expertos en justicia militar, y no solo uno. Hay un filtro de auditores, así como de las capitanías generales. Cuando esa sentencia llega al jefe del Estado, este además casi siempre hace caso de lo que los auditores le indican: proceder a la conmutación, sobre todo si no había delito de sangre, y o proceder al enterado si no procedía a la conmutación. Los hechos al final principales eran los delitos de sangre. Aquellos que fueron ejecutados, aquellos cuyas sentencias se cumplían, casi siempre estaban inmersos en delitos de sangre. Y eso difiere mucho de lo que nos quieren hacer ver o vender hoy en día. Algunos juntaletras de diarios de tanto prestigio como El País pues se han dedicado a intentar desprestigiar este libro, y como no pueden hacerlo, intentan meterse sobre todo o desacreditar al autor, cosa que tampoco pueden hacer. Por eso, cuando uno intenta ejercer el derecho de réplica, lo que hacen es el silencio, ¿no? Yo creo que eso les retrata a cada uno, porque conculcar un derecho tan básico como en la libertad de prensa, como es el poder ejercer, el derecho de rectificación cuando se habla de uno y no se hace en las formas que tiene que ser, pues cuando uno inculca ese derecho demuestra el carácter del que está revestido. Lo que queda claro después de la lectura de esta obra es que en medio y después de aquella dura contienda hubo gente que no dudó en ayudar, o al menos intentar ayudar, a sus oponentes políticos. Si muchos fueron los casos de republicanos que lograron salvar la vida de gentes de derechas, de falangistas, de sacerdotes, a veces exponiendo la suya, no es menos importante el caudal de personas afines al movimiento y autoridades también, que no dudaron en avalar a aquellos vencidos cuyo comportamiento había sido bueno, o por lo menos no estaban inmersos en esos delitos de sangre que decíamos antes. Y frente a lo que se pueda pensar, tanto valía el aval de un falangista del último pueblo recóndito de la Castilla más profunda, que el aval, por ejemplo, del entonces embajador italiano, que había sido nada menos que el jefe de las tropas voluntarias italianas durante la guerra, Gastone Gambara, que se sepa, y como demuestra Miguel en este libro, intercedió por al menos 3 personas. Se le conmutó a una de ellas. Las otras 2, al tener delitos de sangre y no tener el aval de los auditores, se cumplieron. En definitiva, en tan pronto estado de cosas, los españoles ya daban ejemplo de superación del drama y de rehabilitación de personas para afrontar juntos el duro, el difícil camino que se le abría a aquella España de los años 40. No se trata de templar gaitas, porque la justicia en tiempos de guerra siempre es manifiestamente mejorable, pero sí hay que comparar las parodias de juicios populares, donde el jurado lo formaban individuos pertenecientes a partidos y sindicatos, en la mayor parte carentes de la más mínima ilustración, y que decidían sobre la vida y la hacienda de personas, con los militares, que sí estaban relacionados con la justicia militar, que era la que se aplicaba, y que en caso de errores que los había, tenían esos auditores por encima, que no eran solamente los auditores de la región militar. Luego estaban en Capitanía, luego estaban en el Ministerio del Ejército, y luego estaba el último especial, que era el que le llevaba los papeles a la firma al jefe del Estado. En este innumerable número de casos que Miguel Platón ha tenido que diseccionar para llegar a hacer esta obra, tenemos ejemplos de todo tipo. Lo mejor de la obra es esa, es que no solamente se sacan conclusiones
generales, sino que además en los casos particulares se va viendo cómo todo esto que nos están contando se cae como un castillo de naipes. Y que estas leyes aprobadas para mentir son un verdadero enemigo de la investigación, de la verdad y sobre todo de la libertad. Si comparamos los datos que tenemos en este libro, por ejemplo, con los ofrecidos por los aliados que se encargaron de juzgar a sus enemigos vencidos después de la Segunda Guerra Mundial, observaremos que la España del año 40 empieza a recorrer ya un camino de reconciliación que en Europa tardó mucho más en desarrollarse. Y desde luego se derramó bastante menos sangre. Pero bueno, que sea Miguel el que nos ilustre a todos con este enorme trabajo de buceo entre miles de expedientes, repetimos, él dará la cifra exacta seguramente, que ha dado como resultado este libro que es indispensable. Cuando he dicho al principio que era el libro de este siglo y probablemente del anterior, no he exagerado lo más mínimo. Aquí hemos presentado otras obras de otros autores. Todas las obras que hemos presentado son dignas de mención, dignas de respeto y son obras que eran escuela, pero para mí esta es la más importante, con mucha diferencia, que vamos a presentar en este Ateneo, hasta ahora y en el futuro. Fíjate si me arriesgo. Hasta ahora y en el futuro, porque esto sienta las bases para una verdad que no se puede eludir. Todo lo que nos quieran decir que vaya contra esto es directamente mentira. Y ante la mentira, la verdad. Y ante la verdad hay que levantarse y hay que plantarse. Es la única manera que tenemos de que se siga pudiendo investigar y presentarnos obras que como esta nos den a conocer mejor nuestro pasado. Con esto le cedo la palabra a Miguel y que nos hable de la represión de la posguerra. Gracias. Pues buenas tardes. Muchas gracias, Sinforiano. Muchas gracias por su asistencia y voy a intentar explicarles qué es lo que he hecho. Suelen preguntarme que por qué me embarqué en una tarea tan extensa que me ha llevado bastante más de 5 años para poder escribir este libro. Además, en el Archivo General Militar de Ávila, que está bastante lejos de Madrid, me tenía que quedar a dormir allí la mayor parte de los días. Tuve la inmensa suerte de la colaboración bastantes días de mi mujer, la senadora Rosa Vendel, aquí presente. ¿Por qué me embarqué en esto? Me embarqué en esto porque por casualidad conocí que había sido descubierto en el cuartel general del Ejército unos documentos inéditos. Me lo dijo un coronel amigo mío. Fui a hacer una primera visita al Archivo General Militar de Ávila para ver lo que había y descubrí que en efecto era un archivo interesantísimo. ¿Cuál es su historia? La historia es que en el año 2010, el que era por entonces el jefe de la asesoría jurídica del Ministerio del Ejército, del cuartel del Ejército, general Fernando García Mercadal, pues quiso descubrir e investigar qué eran los papeles que había, seguramente para hacer una limpia de material muy antiguo que ya no servía para nada. En un pabellón del cuartel general, situado junto a la calle Barquillo, pues había unos enormes armarios, y cuando el general García Mercadal preguntó qué es lo que hay aquí, un sargento que estaba al cuidado de aquello le dijo: esto es cosa de los jurídicos, es de los jurídicos. Bueno, pues vamos a abrirlos para ver lo que hay. Abrieron los armarios y descubrieron los expedientes que a partir de la constitución del Ministerio del Ejército en 1939 hasta 1975 habían enviado a Franco para que decidiera la conmutación o la ejecución de las penas de muerte. Allí estaban prácticamente todas las penas de muerte y todo el expediente completo. Desde un resumen de la sentencia del Consejo de Guerra hasta la decisión final, incluso con la fecha de la ejecución en caso de que el condenado hubiera sido ejecutado. ¿Cómo era el procedimiento? Bueno, yo me
Además del archivo de Ávila, también he consultado otros archivos. Además de estos documentos, también busqué otro. ¿Cuál fue el conjunto de la represión de la posguerra, incluso de un poquito antes? Pues los consejos de guerra aproximadamente dictaron 125.000 sentencias condenatorias. Hubo otras sentencias que fueron de absolución, pero condenar 125.000 españoles fueron condenados por consejos de guerra. En algunos casos se puede contar a partir del mismo 1936, pero en todo caso hasta, digamos, 1944. Luego hubo muchas menos. De esas 125.000 personas que fueron condenadas por los consejos de guerra, ¿cuál fue la condena? Bueno, pues en 30.000 casos fueron condenadas a muerte. De esos 30.000 casos, ¿cuántos fueron ejecutados? Entre 14.000 y 15.000. Esa es la cifra real de los ejecutados a partir de 1939 y hasta 1975. La inmensa mayoría por delitos o por actos o por hechos, como lo quieran ustedes llamar, que se habían cometido durante la Guerra Civil. También hay otros por hechos posteriores. Hay incluso algunos hechos de delincuencia común, atracos a mano armada, hay delitos específicamente militares, la actuación del maquis, etc. Pero en números redondos podemos decir que hubo 125.000 condenados a diversas penas y de ellos 30.000 a pena de muerte y 15.000 ejecuciones. Estas cifras son muy inferiores a las que se habían publicado hasta hace nada, hasta hace un año, incluso menos de un año, porque este libro se publicó en su primera edición a finales del año pasado. Hasta entonces, ¿qué había pasado? Pues entonces lo que había pasado por parte de autores que habían publicado pues unas cifras que no tenían nada que ver con la realidad. En fin, la más famosa y que se utilizó durante muchísimos años fue la de un periodista norteamericano, Charles Foltz, que había sido delegado de la agencia norteamericana Associated Press en España entre 1941 y 1946 y dijo que los ejecutados habían sido 200.000. Luego había algunas variantes suyas entre 100.000 y 400.000, pero lo dejaba en 200.000 solo hasta 1942. Bueno, ¿cuál era su fuente? Su fuente era supuestamente unos funcionarios del Ministerio de Justicia que de manera subrepticia le habían dado el dato. El dato que le dieron era un dato que en realidad correspondía a las muertes de esos 3 años, 39 y 42, sin asistencia facultativa. Pero claro, exactamente igual que ahora, todas las muertes sin asistencia facultativa no son necesariamente ejecuciones. Pueden ser desde muertes repentinas hasta accidentes, hasta gente que muere en su casa sin asistencia médica, pero eso no son en modo alguno ejecuciones. Con el paso del tiempo empezó a haber ya bastante matización. En el año 73, por ejemplo, el economista Ramón Tamames extrapoló varias encuestas, varias estadísticas oficiales para deducir que habían sido aproximadamente 100.000. Es decir, muy poco después, en el año 76, el hispanista norteamericano Paul Preston, en un libro que se publicó primero en inglés en Nueva York y luego en México, dijo que habían sido 32.000. En el año 77, la única investigación que se había producido hasta entonces con fuentes fue la de Ramón Sala Larrazábal. Ramón Sala Larrazábal, la única fuente que tenía a mano eran las estadísticas de ejecuciones sumariales que publicaba el propio instituto, la propia Dirección General de Estadística. De acuerdo con esos datos, se habían producido unas 22.500 ejecuciones. Pero el propio Ramón Salas, en su libro, dijo que muchas de estas inscripciones habían sido posteriores. Es decir, gente que había sido ejecutada, condenada años antes, pues habían sido inscritos posteriormente. Por lo tanto, había que aminorar esa cifra de 22.500. ¿Tenía razón? Sí. Por ejemplo, un dato muy conocido. El poeta Federico García Lorca
fue asesinado, como es bien conocido, en agosto de 1936. En cambio, no se inscribió su defunción hasta abril de 1942. En todos los demás, analizando los datos de la Dirección General de Estadística, se ve que muchas inscripciones de muertes violentas se han inscrito con posterioridad. No son del momento, sino posteriores. Bueno, es decir, posteriormente, y no se sabe muy bien por qué razón, porque yo no he conseguido descubrir cuál es el origen, hasta hace un año se generalizó por parte de diversos autores, tanto españoles como norteamericanos, como extranjeros, americanos, británicos, etcétera, la cifra de 50.000 ejecutados. Un ilustre profesor dijo 40.000 y más de 10.000 por muertes en prisión, a 50.000. ¿De dónde salía esa cifra? De ningún sitio. Y no había absolutamente ninguna fuente documental que pudiera decir que había 50.000 ejecutados. ¿Había investigaciones rigurosas? Sí, pero parciales. Es decir, una de ellas de la Generalidad de Cataluña y otra de ellas del Ayuntamiento de Madrid durante la época en que fue alcaldesa Manuela Carmena. La Generalidad de Cataluña, investigando en registros, en inscripciones en cementerios, etcétera, dio la cifra de algo más de 3.000 ejecutados en la posguerra. El Ayuntamiento de Madrid llegó también mirando inscripciones en cementerios y en registros, llegó también a una cifra muy similar, algo más de 3.000. En números redondos, por lo tanto, Cataluña y Madrid, que fueron los dos territorios más poblados de los que cayeron en manos del bando franquista en 1939, pues en número redondo 6.000. Los otros territorios que estuvieron hasta el final con el gobierno de la República, que eran Valencia, Murcia, parte de Castilla-La Mancha, parte de Extremadura, parte de Andalucía, eran en conjunto menos poblados, o como mucho igual de poblados que la suma de Cataluña y Madrid. Por lo tanto, si admitimos los 6.000 o algo más de 6.000 ejecutados de Cataluña y Madrid, pues que son listas nominales, ese número es compatible con mi cálculo de 15.000 y es absolutamente incompatible con la estimación de 50.000. Es decir, no se trata únicamente de mi investigación, sino del contraste con otras investigaciones serias, aunque sean parciales. Bien, ¿cómo era el procedimiento? Como bien ha dicho Sinforiano, no era un procedimiento del tipo aquí te pillo, aquí te mato, en absoluto. Es decir, había varias fases, los procesos solían durar varios meses, en ocasiones más de un año y a veces incluso más de 2 años. Todo empezaba por un consejo de guerra que se celebraba pues por una denuncia o se celebraba por una información de autoridades. Ese consejo de guerra solía ser la parte más débil de la cadena del procedimiento. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de los miembros del tribunal no eran juristas de formación. Es decir, solía estar presidido por un jefe, es decir, un coronel, teniente coronel o comandante, con 4 vocales que eran oficiales. Podían ser capitán, teniente o alférez, en algún caso muy, muy jóvenes. Ninguno de ellos era jurista de formación y por lo tanto no tenían el conocimiento y la experiencia que tiene un jurista a la hora de establecer si unas pruebas son admisibles o no, si los hechos están probados, si los testigos son válidos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasaba una vez que se había producido la pena capital, una sentencia a pena capital? Bueno, en algunos casos, no muchos, pero en algunos casos, el propio Consejo de Guerra o bien algún miembro del Consejo de Guerra solicitaba la conmutación por entender que la pena era excesiva. Esos casos, algo más de un centenar, no es que fueran generales, pero hay ya casos de ese tipo. Pero de manera inmediata, la sentencia era examinada por el auditor de la región militar correspondiente, que ya era un jurista.
Eso se conocía como el auditor de procedencia. Este auditor emitía un dictamen que podía ser favorable a la conmutación o desfavorable a la conmutación. ¿Por qué podía solicitar que fuera favorable a la conmutación? Pues podía hacerlo por literalmente insuficiente grado de probanza, porque los hechos probados no son tales, porque los testigos no son testigos presenciales, sino son testigos de referencia y argumentos similares. Inmediatamente ese dictamen del auditor de la región militar pasaba al criterio del capitán general de la región militar correspondiente, que era la máxima autoridad militar, autoridad judicial de la región. Y ese capitán general pues también emitía su propio informe. Dependía mucho los capitanes generales. Era frecuente que asumieran el criterio del auditor, de su auditor, pero en otros casos no era así. Y, por ejemplo, el capitán general de la primera región militar, que era el general Andrés Aliquez Zumeta, de manera sistemática solicitaba la conmutación, con algunas excepciones, pero casi siempre, al 99%, solicitaba la conmutación. Otro capitán general muy importante, el de la segunda región militar, que es Sevilla, que era el general Fidel Dávila Rondo, uno de los grandes jefes militares de la guerra civil, lo mismo. Sistemáticamente solicitaba la conmutación. Es rarísimo que Fidel Dávila aceptara la ejecución de alguno. El capitán general de Zaragoza, quinta región militar, José Monastieri Tuarte, igual. No tanto, pero al menos también en buena parte, el capitán general de Valencia. Menos el capitán general de Cataluña, que era Luis Orgaz. En otros territorios, pues digamos, eran menos importantes. Estos eran los territorios más importantes en cuanto a número de sentencias a muerte, de condenas a muerte. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que aproximadamente al mes de haberse producido la sentencia de pena capital, la mitad de los condenados ya tenían una propuesta de conmutación. Eso era la España real. A partir de ahí seguía un proceso. El capitán general podía, en teoría, por su cuenta, decidir la ejecución, pero en los documentos solo aparecen 30 casos en los cuales el capitán general aplica directamente la ejecución sin remitirla a nadie más. En la inmensa mayoría de los casos, estamos hablando pues del 99,9% de los casos, el expediente se remitía al Ministerio del Ejército. En el Ministerio del Ejército había una sección que se llamaba Asesoría y Justicia, que era donde estaban los jurídicos, todos con formación jurista y juristas de formación, y entonces esa sección del Ministerio había creado una comisión específica de 3 auditores, y esos 3 auditores examinaban toda la documentación del expediente. Examinaban la sentencia, examinaban el informe del auditor de procedencia, examinaban el informe del capitán general, examinaban los informes de autoridades que habían solicitado, que podía ser normalmente el alcalde, en el caso de Madrid normalmente la Dirección General de Seguridad, no en todos los casos, pero hay informes en muchos casos. Examinaban también las peticiones de indulto de los propios condenados, de sus esposas, de sus familiares, compañeros, de amigos, de autoridades, etc. Y con todo eso elaboraban normalmente un informe, pero a veces si iban sumando más información, pues podían emitir 2, 3, 4 y en un caso hasta 5 informes. ¿Con qué criterio? Pues con el criterio que se aplicó al principio del año 39, era un criterio de mayor dureza, pero a partir de enero de 1940, el 25 de enero, entró en vigor una orden de la presidencia del gobierno, es decir, del propio Franco, que era el jefe del gobierno,
Y esa orden examinaba los casos en los cuales una sentencia de pena capital se podía solicitar la conmutación o no. También la misma orden estableció lo que se llamó las comisiones de examen de penas. Las comisiones de examen de penas se constituyeron en cada provincia de manera obligatoria, de oficio, nadie tenía que solicitar nada y con el objetivo de revisar siempre a la baja las condenas que estaban pendientes, las sentencias, las condenas que estaban pendientes. De estos, además de las comisiones provinciales, había una comisión central de examen de penas. ¿Qué significó la revisión de las penas? La revisión de las penas significó en números redondos, porque eso varió al cabo del tiempo, que los condenados hasta 6 años cumplieron 1 antes de salir en libertad provisional y los condenados a 30 años cumplieron 6, aproximadamente 6, en algunos casos menos, en algunos casos más. ¿Qué pasó con todos estos procedimientos? ¿Quiénes solicitaban los indultos? Pues solicitaba gente muy diversa. Ya ha hablado Sinforiano del caso de Gastone Gambara, del embajador de Italia que había sido el jefe del CTV, del Cuerpo de Tropas Voluntarias durante la Guerra Civil, pero también lo solicitaban con mucha frecuencia, además naturalmente de los familiares y del propio condenado, con mucha frecuencia lo solicitaban las autoridades locales. Era en miles de casos, el alcalde, el jefe de falange, el juez municipal, el cura párroco, a veces hasta el médico, de una determinada población, solicitaban la conmutación del condenado. Y otras veces también se sumaban a veces vecinos. Es decir, vecinos que en ocasiones a veces no había ninguna petición de conmutación, pero otras veces había numerosos vecinos. Hay un caso de un pueblo de Madrid en el cual solicitaron la conmutación de la pena capital de 2 jóvenes, solicitaron más de 500 vecinos en Cadalso de los Vidrios, provincia de Madrid, es decir, prácticamente todo el pueblo. Todo eso se sumaba al expediente, todo firmado, y todo eso era examinado y estudiado con detalle. ¿Quiénes pedían también la conmutación? Pues en muchos religiosos, desde arzobispos hasta monjitas de clausura, muchas autoridades generales, sobre todo muchos religiosos, ya he dicho, incluso víctimas. Hay muchos casos de víctimas en los cuales, por consideraciones de orden religioso, cristiano, piden la conmutación de la pena de quienes les han maltratado, incluso han asesinado a sus familias. Esos casos son bastante numerosos y es otro reflejo de la España real, que era una España que desde el primer momento buscaba la reconciliación, no buscaba la venganza. Naturalmente, no todo el mundo participaba de esto, pero es suficientemente importante como para hacerlo notar. Al final, ¿cuál era el criterio para que un condenado fuera ejecutado o no? El criterio era que el condenado hubiera sido autor material o bien inductor directo de crímenes, de hechos de sangre. Estamos hablando de asesinatos, de torturas, de violaciones, fundamentalmente. Que había habido en el bando revolucionario de la guerra civil, había habido casos verdaderamente atroces, de personas quemadas vivas, de violaciones, incluso antes y después de asesinar a las mujeres, y de torturas tremendas, pero completamente tremendas. Si no habían sido autores responsables o no se demostraba que habían sido inductores directos de crímenes, normalmente eran conmutados. Y se aplicaba de manera específica el principio indubio pro reo.
Es decir, en la duda a favor del reo. Había que confirmar plenamente que el condenado había sido autor material. Por ejemplo, si había asistido a un fusilamiento, pero él no había participado, no estaba claro que participaba en el fusilamiento, si un asesinato había sido tumultuario y no se podía deducir que el condenado hubiera sido autor material de la muerte, en estos casos, todos eran conmutados. Incluso los soldados que, obedeciendo órdenes, hubieran participado en un fusilamiento, al ser soldados que cumplían órdenes, conmutados. Eso no se consideraba un crimen. Tampoco si habían disparado contra algún compañero que intentaba pasarse a filas nacionales. No, estaba en función de centinela y era su obligación actuar. Tampoco. Esos eran los casos. Si no había delitos de sangre, la conmutación se producía. Mandos militares, los jefes del Ejército Popular de la República, desde generales hasta cabos o sargentos, que no tenían delitos de sangre, conmutados todos. Mandos de milicias, es decir, buena parte de los mandos del Ejército Popular de la República no procedían de los militares que estaban en activo en el año 36, sino que habían sido milicianos que por sus méritos pues habían ascendido a diversos puestos, capitanes, comandantes, coroneles, etcétera. Si no tenían delitos de sangre, exactamente igual que los anteriores, todos conmutados. Guerrilleros que habían actuado en territorio nacional, en zona nacional, que habían tenido enfrentamientos y que había habido muertos. Eso se consideraban hechos de guerra. Por lo tanto, si no habían sido autores materiales que habían sido prisioneros y habían matado, conmutados. Espías que no tenían delitos de sangre, conmutados. Desertores del Ejército Nacional y que tampoco tenían delitos de sangre, conmutados. Comisarios políticos que eran, evidentemente, de los más comprometidos con el bando republicano. Bueno, la inmensa mayoría no tenían delitos de sangre, por lo tanto, la inmensa mayoría fueron conmutados. Miembros de comités revolucionarios, si no tenían delitos de sangre expresamente clarificados, si había habido una votación a ver si se asesinaba a una serie de vecinos, pero no estaba claro si su votación había sido favorable o desfavorable, conmutados. Todo así, es decir, eso fue la nómina y la característica principal de aquellos procesos. Con todos esos informes de la sección del Ministerio del Ejército, su jefe, el asesor jefe, examinaba la propuesta, la recomendación se decía de la comisión de 3 auditores, entonces el asesor jefe podía aceptar la recomendación o discrepar de ella. Es decir, a veces un informe desfavorable él lo cambiaba por favorable o a veces un informe favorable lo podía cambiar por desfavorable. ¿En qué medida el asesor jefe respaldó a la comisión de 3 auditores? En el 99,7% de los casos. El asesor jefe, con todo ese material, se lo llevaba al jefe del Estado, a Franco, normalmente una vez al mes, le presentaba varios cientos de casos y entonces Franco decidía. ¿En qué medida decidía Franco? Pues mire, yo llevo hasta ahora estudiados algo más de 16.500 casos de condenados, que son prácticamente todos los condenados por delitos cometidos durante la Guerra Civil. De esos más de 16.500 casos, ¿en cuántos Franco cambió la recomendación que le hacían los auditores militares? Exactamente en 28. En 28, 10 fueron a favor de la ejecución y 18 a favor de la conmutación.
Es decir, Franco aceptó el criterio de los auditores militares en un 99,85% de los casos. ¿Qué pasó con los conmutados? Los conmutados eran conmutados normalmente, no siempre, pero normalmente, por la pena inferior en grado. ¿Cuál era la pena inferior en grado? La pena inferior en grado era la reclusión perpetua. La reclusión perpetua, pues no sé, en un país como los Estados Unidos, imagínense que condena a reclusión perpetua a alguien en Cincinnati. Bueno, se muere en la cárcel. En la España de la época, la reclusión perpetua tenía un paréntesis que decía 30 años. Es decir, aquí somos latinos, somos mediterráneos, somos españoles. Reclusión perpetua 30 años y ni un día más. Bueno, en teoría, esos condenados no podían beneficiarse de lo que se llamaba el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo. Este patronato, fundado a finales de 1938, empezó a aplicarse a partir del año 39 y lo que permitía era que los presos pudieran realizar diversas labores, diversas tareas, de manera que redimían condena y al mismo tiempo obtenían un salario, unos ingresos en favor de sus familiares. Esa era la práctica habitual. Ni el Código Penal ordinario ni el Código de Justicia Militar comprendía la pena de trabajos forzados. No existía la pena de trabajos forzados en España. No existió. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó fueron, por un lado, que durante la guerra, en ambos bandos, los prisioneros debían trabajar de acuerdo con la Convención de Ginebra, de acuerdo con las normas que se aplican en todos los países que han suscrito la Convención de Ginebra. ¿En qué trabajaban? Pues en labores agrícolas, en reparación de infraestructuras, en cuestiones similares. Pero no era un trabajo forzado, era que los prisioneros de guerra tenían la obligación de trabajar. Y luego, después de la guerra, lo que hubo fue la redención de penas por el trabajo. Y entonces ellos voluntariamente trabajaban en alguna tarea. ¿Ese trabajo era obligatorio? No, era voluntario. Naturalmente, la inmensa mayoría querían apuntarse por dos razones. Bueno, primero, no estaban en la cárcel. Segundo, tenían unos ingresos en favor de las familias. Y tercero, redimían pena. Bien. ¿Qué pasó después con los distintos condenados al margen de todos estos procedimientos? Bueno, lo que pasó fueron sucesivos indultos generales. Ya en 1940 los de 6 años ya estaban en libertad provisional, poco después los de 12 años. En 1943, diciembre del 43, y eso es precisamente la portada del libro, estos son unos presos que están escuchando la lectura de un decreto que supone la libertad provisional para todos los condenados hasta 20 años. En ese mismo acto, el ministro de Justicia, que era Eduardo Aunós, anunció la conmutación de 100 de penas capitales. Por lo tanto, los que habían sido apresados al final de la Guerra Civil, pongamos en marzo o en abril del año 39, el máximo y condenados a 20 años, el máximo tiempo que estuvieron en prisión pues fue hasta 1943, pues 4 años y 8 meses aproximadamente. Eso era 20 años. ¿Qué pasó con los condenados a 30 años? Condenados a 30 años se beneficiaron en octubre del 45 de otro decreto que extinguió todas las responsabilidades por los delitos de rebelión o de adhesión a la rebelión durante la guerra. Y fueron puestos en libertad provisional todos. Por lo tanto, los condenados a 30 años, incluidos los conmutados de la pena capital, estuvieron en prisión de marzo o abril hasta octubre del 45. Es decir, 6 años y 6 meses.
Esa fue la realidad de la España de la posguerra. ¿Qué más se puede decir? Bueno, pues se puede decir que lo que pasó en España tuvo un trágico ciclo de violencia que duró 20 años, de 1930 a 1950, pero que la inmensa mayoría de la población, la gran mayoría de la población, no participó de esa política de odio. Y si ustedes examinan, por ejemplo, de los combatientes de la guerra civil, cuántos fueron voluntarios y cuántos fueron movilizados, sumando ambos bandos, solo fueron voluntarios el 10%. El 90% de los jóvenes españoles no fueron a la guerra voluntariamente, fueron a la guerra movilizados y porque corrían serio peligro si no atendían la movilización. Ese espíritu y esa realidad hizo que la reconciliación de los españoles no se produjera por iniciativa de algún grupo político o cultural o tal. No. Surgió espontáneamente de la sociedad y surgió desde el inicio mismo de la guerra. Desde el inicio mismo de la guerra hubo izquierdistas que protegieron a derechistas y derechistas que protegieron a izquierdistas. Y por supuesto, en los años 40 la convivencia se reanudó en la gran mayoría de los casos de manera completamente espontánea y natural. ¿Había dos Españas? No, había tres. La España más numerosa, con diferencia, era aquella que no participaba en la política del odio, que no participaba del lamentable verso machadiano de españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una de los España, adelante el corazón. Pues no, una de las dos Españas. Pero la tercera España no quería helar el corazón de nadie. Y esa tercera España fue la que terminó imponiéndose. ¿Cuál fue históricamente el triunfo político de la tercera España? Es decir, de la gran mayoría de los ciudadanos españoles. Pues fue la ley de reforma política de 1976. Una ley que era la convocatoria de elecciones libres, que fue sometida a referéndum, y ese referéndum, la ley, fue apoyada por las 3/4 partes de los ciudadanos. Y ahí, de una manera cuasi definitiva, fue cuando quedó cancelada la guerra civil y las dos Españas. Muchas gracias. Bueno, abrimos un turno de preguntas hasta que nos digan que tengamos que terminar. De todas maneras, insisto, el que quiera gozar de la lectura de este libro puede comprarlo ahora, se lo puede dedicar luego el autor y, repito, no les va a defraudar de la primera página a la última. Es una ocasión de oro para que precisamente os lo firme el autor. Y el que no lo lea se va a perder mucho de la historia de España. Se va a perder probablemente la razón de por qué hoy estamos como estamos, ¿verdad? Lo que has hablado de que esa España reconciliada que sale y que llega al año 76 y que misteriosamente nos han robado. Y ahora volvemos a estar otra vez enfrentados. No se sabe muy bien por qué ni cómo. La intentan robar. O la intentan, pero siempre fracasarán. Eso esperemos. Es decir, ya fracasó. ¿Por qué fracasa la República? La Segunda República, que podía haber durado hasta el día de hoy sin ningún problema y haber sido un régimen muy positivo para este país. La Segunda República fracasa porque en el año 31 la izquierda se empeña en hacer una constitución sectaria, en lugar de una constitución de consenso, como en 1978 fue una constitución sectaria. Es decir, una constitución sectaria pues sentó las bases de lo que terminó siendo una guerra civil. Bueno, pues levantáis la mano los que queráis intervenir y os van pasando el micrófono. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas solo, ya que ha mencionado la República. Me gustaría, aunque no a lo mejor no está en el libro, la importancia que tuvo en todo el follón previo al 36 Calvo Sotelo, una. Y la segunda, ha dicho que no ha habido trabajos forzados. Efectivamente se les pagaba algo, pero eso duró por lo menos hasta que se terminó el Valle de los Caídos.
Gracias. Bueno, es que en el Valle de los Caídos hay un libro estupendo del profesor Alfonso Bárcena que se titula Los trabajadores del Valle de los Caídos. En el Valle de los Caídos había trabajadores libres y había presos que redimían condena. Todos eran voluntarios, ¿no? Hasta el punto de que en el Valle de los Caídos el mayor castigo que se podía imponer a uno de los presos que estuviera allí era expulsarle de los trabajos del valle. Es decir, muchos llevaban allí, muchos una vez que habían extinguido la condena, pedían por favor a ver si podían seguir trabajando en el Valle de los Caídos. Y en verano era normal que llevaran a la familia, pues si estaba muy fresquito, en lugar del calor de Madrid. Es decir, hay un mito terrible, tremendo y radicalmente falso sobre el Valle de los Caídos. Es decir, fue hecho por trabajadores libres o por uno de ellos, pues el padre Paco Raval, por ejemplo, del actor. Y luego los que eran presos eran voluntarios, porque en el Valle de los Caídos se redimía más pena que en otras actividades. Y luego me ha preguntado por José Calvo Sotelo, ¿verdad? Vamos a ver. José Calvo Sotelo fue asesinado en la madrugada del 13 de julio de 1936. Primero fue secuestrado en su casa, porque él no podía ser detenido. Un diputado solo podía ser detenido en caso de flagrante delito. Eran las 2:30 de la madrugada y don José Calvo Sotelo estaba durmiendo en su casa con su familia. ¿Dónde estaba el delito? A pesar de las súplicas de su mujer, él aceptó la promesa del jefe de los que fueron a detenerle, que era un capitán de la Guardia Civil, un capitán Condés. Se subió con ellas en una camioneta donde le dijeron que le iban a llevar a la Dirección General de Seguridad, y a los pocos minutos un pistolero socialista, Luis Cuenca, le disparó 2 tiros en la nuca que le produjeron la muerte instantánea. A continuación, falsamente fue llevado al cementerio del Este, el actual cementerio de Almudena. Dijeron que era un sereno, que había muerto en la vía pública, lo que era falso. Pero lo que fue definitivo es que el Partido Socialista, que tuvo primero los asesinos, todos los que iban en la camioneta eran socialistas. El Partido Socialista, que a primera hora del día 13 de julio, primera de la mañana, tuvo por parte de 2 de los autores la información de quiénes habían sido los asesinos, la dirección del Partido Socialista, de manera muy singular, Indalecio Prieto, el pistolero formaba parte de la escolta, que asesino del escolta Indalecio Prieto, encubrió el asesinato. Es decir, un delito. Sí, sí. ¿Antes de qué? Ah, bueno, pues del 31 al 36, al 36 lo que había pasado era una continua violencia política. Una continua violencia política de varios cientos de muertos por violencia política cada año. Con un estallido, con un alza en el año 34 a causa de la Revolución de Asturias, organizada y protagonizada sobre todo por el Partido Socialista y por la UGT. El año siguiente, el 35, fue el año con gobierno centro-derecha, fue el año de menor violencia política de toda la República. Por eso cambia a partir de las elecciones de febrero de 1936. Acaba de publicarse en marzo, hace escasamente 2 meses, un libro extraordinario que yo recomiendo, que es debido a los profesores Fernando del Rey y Álvarez Tardío. El libro se llama Fuego Cruzado, la primavera de 1936. Estos 2 profesores han estado trabajando durante años para ver caso a caso todas las muertes y las violencias que se produjeron desde las elecciones generales del 16 de febrero hasta el comienzo de la guerra el 17 de julio. El dato que ellos aportan es que hubo 482 muertos por violencia política.
Es decir, más de 3 al día. Esto también es un dato y una investigación cuasi definitiva, ¿eh? Será difícil que alguien pueda hacer algo mejor durante bastante tiempo, ¿eh? Y eso fue la realidad. Ahora, es muy complejo el estudio de las víctimas, es muy complejo. ¿Quiénes fueron los que causaron más muertos? Primero la CNT, es decir, el sindicato anarquista. Segundo, la UGT. Tercero, el Partido Comunista. ¿Cuál fue el mayor número de víctimas? Una parte, los autores, los asesinos. Las víctimas. Pues la mayor parte de las víctimas fueron de la izquierda. No fueron de la derecha, fueron de la izquierda. ¿Por qué? Pues por 2 razones. Primero, porque buena parte de los episodios de muertes violentas se produjeron por la acción de las fuerzas de seguridad, fuerzas de orden público, Guardia Civil, Cuerpo de Seguridad y Asalto, fuerzas militares. Y quienes más hostigaron a las fuerzas de seguridad fueron los elementos de izquierda. Por ejemplo, en el año 1900, en la primavera del 36, el episodio más violento de esa naturaleza se produjo en Yeste a finales de mayo. En ese episodio cayeron muertos un guardia civil y 17 paisanos izquierdistas. Pero luego también por otra cuestión. Es decir, durante los 5 años de la República, 5 años y pico de la República, hubo 61 casos de izquierdistas que fueron asesinados por otros izquierdistas. ¿Cuántos derechistas fueron asesinados por otros derechistas durante el mismo periodo? Ni uno solo. Ahí estaba la violencia. Cuando luego en la Guerra Civil, en abril y mayo del año 1937, se producen unas disputas internas, primero en el bando nacional con el decreto de unificación y luego con los famosos sucesos de mayo, fundamentalmente en Barcelona, entre comunistas y socialistas y anarquistas y POUM por otro. Bueno, ¿cuántas víctimas mortales hubo en esa crisis en zona nacional? 2. ¿Cuántas víctimas mortales hubo en la crisis en el bando republicano, el bando revolucionario? Más de 200. Y esa era la triste realidad de la España de la época. No sé si le he contestado. Bueno, gracias. Si me permite un matiz nada más. Cuando decía antes que había habido presos hasta la finalización de las obras del Valle de los Caídos, el valle se termina de construir en 1959. En el 59. Para entonces hace años y años que no quedaba un preso. Si los había, eran como libres que después de haber cumplido su pena se reenganchaban en las empresas y trabajaban como obreros libres. Pero hacía muchísimos años que nadie redimía pena allí ya. Sí, yo le recomiendo el libro del profesor Bárcena. Alberto Bárcena. Es que ha trabajado con el archivo de Palacio durante muchos años y es un libro prácticamente definitivo. Anything else? ¿Alguien más? Allá. Hay este señor aquí también, sí. Buenas tardes. Estoy encantadísimo de escuchar. Y mi pregunta es, de los 50.000 que hablan, 30.000, 50.000 condenas, ¿cuántos civiles y cuántos militares? Y la otra pregunta es, ¿quién acusaba? Y otra para información, yo he tenido trabajando gente en el barrio de los Caídos, la familia de Paco Raval, García, Paco Raval, en las obras de Enciano y Zadorra, que trabajaban gente, por cierto, buenísima, que habían trabajado también en Cuelgamuros. Los he conocido, una gente buenísima, incorporados completamente, sin ningún problema en absoluto. Muchas gracias por su disertación y muy bonito. Gracias. Muchas gracias. Mire, ¿cuántos civiles y cuántos militares? Más del 90% paisanos civiles. Es
Es decir, militares encausados también los hubo, pero desde luego muchísimo menos, es decir, ni en comparación. Y en cuanto a la otra cuestión, pues sí, es decir, en Valle de los Caídos, en Cuelgamuros, pues trabajó muchísima gente. La mayor parte, sí, de los presos hubo en los años 40, en los 50 yo ya no creo que quedaron, ¿no? Ya no creo que quedaron, ¿no? De hecho, se hablaba de 20.000 esclavos. Nah. La cifra real es Nah. en todo el tiempo que hubo Sí. presos trabajando, redimiendo pena en el Valle, apenas sobrepasaron los 2.000. Sí. Y no juntos, o sea, en Sí. todos los años que estuvieron Y trabajando. luego, para una obra de esa envergadura fue sorprendente que una obra que duró, en números redondos, 15 o 16 años, una cosa así, el número de víctimas mortales fue de 18. Lo cual para una obra de esa envergadura es muy baja. Es lamentable, toda víctima laboral es lamentable, pero vamos, el que hubiera sido 18 significa que hubo medidas de seguridad eficientes. Porque la mayor parte de esos 18 eran obreros libres de las empresas. Sí. No quiere contratadas. decir que todos fueran presos. ¿Qué va? ¿Quién acusaba? Bueno, pues que acusaba la Fiscalía, evidentemente, la Fiscalía, y luego en función de denuncias. Es decir, había muchas denuncias de personas que consideraban que los asesinos de sus parientes o de tal, pues estaban en libertad y entonces que debían ser juzgados y condenados. Es decir, ¿había denuncias falsas? Sí. ¿Había garantías jurídicas propias de nuestro derecho? No. ¿Hubo torturas y maltratos? Sí. Ahora, toda esa evidente falta de garantías jurídicas, en parte fue atenuada por la actuación de los jurídicos militares y sobre todo por los sucesivos filtros. Hay que tener en cuenta, primero, el filtro del auditor de procedencia. Segundo, el filtro del capitán general. Tercero, el filtro de la comisión de jurídicos militares. Cuarto, el filtro del asesor jefe. Quinto, el filtro de Franco. El filtro de Franco a partir de 1942 ya se producía previa deliberación del Consejo de Ministros. En todas las penas capitales, a partir del año 42, eran examinadas y debatidas en el Consejo de Ministros, que hacía una recomendación. La autoridad era de Franco, y Franco podía hacer caso o no de lo que le dijeran sus ministros. Normalmente les hacía caso. Y lo más sorprendente es que había un último filtro. Ese último filtro consistía en que, aunque Franco hubiera dado el enterado, es decir, que se ejecute a los auditores tenían capacidad para suspender la ejecución en caso de que obtuviera nueva información favorable al condenado. No es eso, hubo docenas de casos en los que fue así. Esas docenas de casos casi siempre se cambió la decisión de ejecución por decisión de conmutación y siempre Franco rectificó, siempre que se lo pidieron los auditores militares. O sea que ni siquiera el enterado era algo definitivo. Buenas tardes, muchísimas gracias por la charla y muchísimas gracias a la asociación, porque creo que es un trabajo magnífico el que venís realizando y esta es una tarde que queda manifiestamente expuesto esa actividad que lleváis. ¿Alguna pregunta me la ha pisado algún interviniente anterior? Suele pasar. Quedan muchas cosas en la cabeza, quedan muchas preguntas, nos llevaría, como ha dicho alguna otra interviniente, al hablar del porqué o las causas del conflicto, nos podría llevar una semana entera. Pero bueno, yo me quedo con varias cosas. La primera es que a mí me impactó cuando aparecieron el diario de Niceto Alcalá Zamora, me impactó que después de la peripecia que tuvo ese manuscrito,
me impactó leer que la primera semana de enero del 36, la primera vuelta de las elecciones fue el 16 de febrero, si mal no recuerdo, la primera semana del año, Alcalá Zamora dijo puso manuscrito, no sé si el 3 o el 5 de enero, dijo, SIC, literal, la izquierda quiere la guerra civil. Y eso me impactó. Yo ya venía yo puedo considerarme un heredero de una de las dos Españas, y eso me impactó. Y me hizo profundizar mucho más en las causas que dieron lugar a lo que es una catástrofe. Cuando una nación se parte en dos y pelean hermanos, primos y demás, pues es una catástrofe. Y vinculado con esto y con lo que ha apuntado usted en cuanto al espíritu que había en la sociedad de reconciliación o de intentar pasar página, yo voy a contar una anécdota familiar. Normalmente, quizás porque yo era pues, un crío, pues yo normalmente no he oído contar en la familia historias de la guerra civil. Pero algunas cosas sí que oí. Y yo recuerdo especialmente, de forma nítida, cómo un tío abuelo mío me contó a mí, porque quizás le pregunté, porque algunos tenemos esa impertinente manía de preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y esto por qué? Y tú, tal. Y le pregunté sobre el tema de los guerrilleros, de los maquis, y me dijo que él había estado en una de esas operativos en contra de los guerrilleros que aquí en Cantabria estuvieron hasta mitad de los años 50. Y me contó, y mi tío abuelo era, como se suele decir ahora, no tenía filtro, era brutalmente honesto, no tenía por qué dudar de lo que me contó. Me contó que, salvo cuando llegara algún oficial que quería méritos y quería ascender, a los guerrilleros se les dejaba en paz, porque la gente estaba un poco harta ya de la guerra. Y de hecho me decía que muchas veces cuando recibían una denuncia de por dónde podía andar uno, pues en Espinama, no sé qué, tal, la misma patrulla que iba a buscarles, cuando quedaban 2, 3, 4 kilómetros, a algunos se le disparaba un tiro. Eso es cierto, eso lo oí siendo yo jovencito, y me impactó mucho, porque al final luego los hechos han refrendado lo que usted dice. Aquel conflicto fue muy doloroso. Creo que la mayoría que somos intelectualmente o pretendemos serlo honestos, sabemos dónde estuvo el origen o dónde la mayor carga de responsabilidad. Y eso no quita para que seamos críticos con nuestro propio acervo y legado ideológico. Es más, solo la verdad es la que legitima las ideologías. Y tenemos que ser tremendamente críticos con lo malo que se hizo, pero también conocer las causas de por qué pasó lo que pasó. Y ese espíritu de reconciliación, yo lo escuché cuando yo debía tener 10 años, 8, 9, 10, de un testigo directo de aquello. O sea, soltaban tiros según se aproximaban al pueblo para que les diera tiempo a los guerrilleros a huir. Y alguna frase me quedó como de bastante estaban pasándolo ya y nadie quería matar a nadie. Ya se me ha olvidado. Gracias. Bueno, lo de Niceto Alcalá Zamora, pues efectivamente dice eso en los diarios que aparecieron hace unos pocos años. Don Niceto fue uno de los mayores responsables de la catástrofe. Sí, porque en noviembre del 33 hubo unas elecciones generales que ganaron de manera abrumadora el centro y la derecha. El centro, que era el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, y la derecha, que era fundamentalmente la CEDA de José María Gil Robles, y otros partidos menores. También tuvieron muy buenos resultados los tradicionalistas, por ejemplo, los agrarios, etcétera. Entonces, en diciembre del año 35, de manera completamente caprichosa y al margen del resultado electoral, es decir, al margen de la voluntad democrática de la ciudadanía, don Niceto Alcalá Zamora destituyó a Chapa Prieta, que era el jefe de gobierno, no entregó el gobierno a Gil Robles, que hubiera sido lo más democrático, y nombró a un amigo suyo, gallego, Manuel Portela Valladares, como presidente del Consejo de Ministros. Portela Valladares carecía de respaldo parlamentario, no consiguió la confianza en enero del año 36, y entonces se convocaron elecciones en febrero del 36, cuando la legislatura apenas se había llegado a la mitad de su duración. O sea, Niceto Alcalá Zamora es uno de los grandes responsables de que en este país hubiera una guerra civil.
Buenas tardes, don Miguel. Buenas Muchas gracias tardes. por su tiempo. Oyendo la parte referida a las sucesivas amnistías o medidas de gracias que se ejecutan posteriormente, le quería preguntar qué argumentación jurídica se usó para encajar, porque me imagino que era una intención política de cerrar heridas, pero ¿cómo se encajó eso jurídicamente? Porque podría parecer que entonces fueron muy rigurosos los tribunales a la hora de sancionar. Muchas gracias. Sí, pues fueron sucesivos decretos del Ministerio de Justicia, ¿eh? Y la lectura de los expedientes permite no solo deducir, sino incluso leer que la gran rigurosidad que se aplicó en 1939, pues luego ya esa rigurosidad fue muchísimo menor. Le voy a contar un par de casos. Un caso, en los dos casos en Andalucía, por cierto. Pues un individuo condena a muerte que se fuga de la cárcel y entonces es apresado 6 o 7 años después, como en 1947. Y entonces, claro, la condena a muerte sigue en vigor. Porque los auditores que sabían el caso dicen, bueno, ¿y este hombre qué ha hecho durante todos estos 7 o 8 años que está por ahí? Pues ha estado trabajando en el campo, en diversos cortijos, sin meterse con nadie. Dice, hombre, pues con los años que han pasado habría que conmutarle la pena. Y le conmutan la pena. Hay otro caso mucho más terrible. Lo más terrible, que es un individuo de un pueblo de Málaga, pueblo conocido de Málaga, que en el año 37 es condenado a muerte. Condenado a muerte con otros 22. Esos 23, que le incluían a él, son fusilados de madrugada por la Guardia Civil. Él no recibe ningún tiro con la descarga y entonces, como es de noche y está oscuro, consigue huir y escapar. Estamos hablando del año 37. Después de varios años, en el año 41, él mismo se presenta a las autoridades porque ya la represión ha perdido intensidad. Y entonces se examina su caso y es conmutado. Pues si no hay más preguntas, es la ocasión de que Miguel os firme ejemplares de su libro. Mira, por ahí tienen uno para acabar. Buenas noches, extraordinaria conferencia. Muchas gracias. Mi padre era maestro nacional, sacó las oposiciones a la primera, en la primera oposición, en la Segunda República, y estaba en Santander y fue nombrado habilitado del Ejército Republicano. Todos los que eran muy buenos en matemáticas, pues habilitado de batallón. Y por ser habilitado tenía graduación de teniente, fue teniente del Ejército Republicano. Se escondió el día anterior a la liberación de Santander, el 26 de agosto del 37, y después le destinaron a Burgos y estuvo en transportes militares a las órdenes del comandante Bienzobas, que luego fue general. La jefatura de transportes militares en el cuartel general de Franco. Franco llega a la Capitanía General de Burgos en junio del 37. Le veía a Franco todos los días. Mi padre fue franquista toda la vida. Murió con 99 años. Dijo exactamente lo que ha dicho usted. Eran fusilados los que tenían delitos de sangre. Ni más ni menos. Así quedaba. O sea, lo que en la Segunda Guerra Mundial fue crímenes de guerra. Eso es así. Bien, ahora la pregunta que le voy a hacer. Sucesos de Begoña, septiembre de 1942. Ya sabe lo que pasó. Estaba el general Varela, los tradicionalistas, y había un grupo de falangistas. Empezaron a decir, muera Franco. Los dos falangistas lanzaron una granada. Hubo decenas de heridos, no murió nadie. Lo consideraron terrorismo. Uno era mutilado de guerra, el otro era un héroe de guerra. El general Castejón presidió el Consejo de Guerra. 2 penas de muerte. Se ejecutó una, ya lo sabe, la Guardia Civil, y él cantó el cara al sol.
Es que no hubo muertes. Aquello fue algo muy lamentable. Muy lamentable. Es decir, el que luego fue ejecutado era un falangista de Valladolid que le llevó desde Valladolid, le llevó el jefe de Falange de Valladolid, Calleja, el padre de los periodistas Calleja, José María y Hernando Calleja, José María, que en paz descanse, que murió por el COVID. Entonces, ¿qué sentido tenía aquello? No tenía ningún sentido. Es decir, hay que añadir que en la familia del ejecutado luego fue protegida por la Falange, la familia, mujer y los hijos. Sí. Pero aquello fue un disparate. Aquello que era Juan Domínguez, el falangista Sí. ejecutado. Aquello se decía, que Franco llegó a decir, porque alguien le preguntó, pero ¿cómo se va a fusilar a este hombre? Y Franco decía que con esa voz que él tenía, le tendría que condecorar y sin embargo le tengo que ejecutar. Contrapesos en el poder en aquel momento que bueno, pues que aconsejaron cumplir Sí. la sentencia injusta, y de hecho, bueno, hoy todavía se le sigue rindiendo homenaje a aquel hombre. Varela, ¿fue qué? Ah, bueno, sí, efectivamente. Sí. Luego lo pagó con su puesto, pero Varela era tradicionalista. eso es. Sí. Y estaba casado con una destacada tradicionalista. Bueno, pues lo dicho. Queda a vuestra disposición para firmar ejemplares.